Bueno, quería arrancar primero con algo que a todos sabemos, pero bueno, está bueno recordarlo, que realmente el campo al país le salva las papas, y si no fuera por el campo, la balanza comercial nuestra sería un desastre, y este gráfico de FADA creo que lo deja en evidencia. Sin las cadenas agroindustriales no tendríamos superávit comercial y la economía sería mucho peor de lo que es. Eh, Dentro de las cadenas que integran todas las cadenas comerciales, bueno, nosotros participamos con el 7% de las exportaciones, con mucho más en el PBI en términos relativos, y la otra cadena vinculada, de la cual nosotros usamos insumos, es la cadena del maíz. Por supuesto, soja también utilizamos para nuestros engordes, pero el insumo clave de la ganadería, además del pasto, es el maíz, y son bienes exportables de altísimo valor agregado. ¿Por qué les digo esto? Porque hablando de RFI, lo que voy a intentar demostrarles en los próximos 15 minutos es que trabajando sobre eficiencia y sumando genética y con el esfuerzo de los criadores podemos lograr mejorar esos números. Y a mí me gusta decir que la genética, de alguna manera, más allá de que los toros cuestan y hay toros que cuestan más que otros, es una tecnología de costo cero, porque tomamos una decisión de un toro y muchas veces un toro superior sale lo mismo que un toro inferior. Entonces podemos potenciar nuestra producción y potenciar los saldos exportables que tenemos de carne y de eficiencia. Y además, hablando de RFI, que muchos ya saben lo que es, y si no en breve les cuento, también podemos llegar a disminuir los gases de efecto invernadero, mejorar la eficiencia y mejorar el procreo de nuestros rodeos bovinos. Así que bueno, vamos a ver si puedo cumplir con esa promesa. La verdad que con toda la tecnología, y bueno, tengo delante muchos criadores que invierten muchísimo en tecnología de procesos, y lo fundamental para lo que es genética, en prestar atención y tomar decisiones. Y estamos muy acostumbrados a pensar tecnologías para otras industrias, pero no tanto para la ganadería. La ganadería muchas veces se ve como algo atrasado, y justamente la genética, la verdad que de atrasado tiene muy poco. Entonces, para otras industrias sí pensamos en proveedores estratégicos, y para ganadería y para elegir nuestros reproductores muchas veces no priorizamos quiénes van a ser esos proveedores. Y realmente es el proveedor clave y es el que va a definir lo que tenemos en nuestro ambiente. Entonces creo que está bueno emular a otras industrias, como puede ser la industria automotriz, que nunca va a dudar quién va a ser su proveedor. De hecho hacen concursos para definirlo, tienen mejora continua constantemente, y en ganadería muchas veces le compramos un toro al vecino sin información. Entonces, bueno, una de las informaciones valiosas y totalmente objetiva es un poco lo de RFI. Y para eso quería hacer una breve reflexión de qué son las cabañas. Muy simple, en dos renglones. En Brangus son más de 400 empresas que fabrican toros. O sea, ese es el producto final, en la mayoría de los casos. También, por supuesto, venden hembras, venden embriones, venden semen, pero fabrican toros con el fin de lograr una preñez efectiva en los rodeos de hembras. Pero en realidad son mucho más que eso. Son empresas de tecnología que generan un progreso, y los toros del año pasado suelen ser superados por los toros del año siguiente. Por supuesto hay algunos toros muy destacados que permanecen en los rodeos durante mucho tiempo, pero siempre hay un progreso, porque siempre hay una cosa que es la respuesta a la selección. Y esto quizás es un poco más de genética cuantitativa. De hecho se la tomé prestada a Sebastián Munilla, que es el actual jefe de cátedra de mejoramiento genético animal en la Facultad de Agronomía. Y lo que siempre hacen los cabañeros y los criadores son elegir los animales superiores. Y en la medida que van eligiendo los animales superiores, esa media se va corriendo. Entonces siempre tenés mejores animales, y por supuesto hay caracteres más fáciles de seleccionar que otros, pero siempre van a ir logrando un progreso sobre esa media. Entonces, para mí las cabañas no solo venden toros, ese es el producto final, pero en el fondo están vendiéndoles tecnología. Y para acompañar esa tecnología que están vendiendo, bueno, acá hablo un poco de lo que hacemos en la asociación. Básicamente nosotros recopilamos la información que toman los criadores,
y formamos bases de datos, ¿no? Ahí hay algunos números, 580.000 animales en el pedigree, 4.425 genotipos, todo esto son datos del año pasado, estamos haciendo la evaluación para el mundial en este momento y esperamos superar esos números con creces, y todo para ayudarlos a tomar mejores decisiones de selección y darle información objetiva a los compradores de toros, ya sean otras cabañas o los criadores, los reproductores o los que venden terneros a la zafra. Y bueno, lo que queríamos hablar y lo más fácil para hablar de eso es eficiencia en consumo residual o eficiencia biológica de conversión, lo que ustedes quieran, y vamos a ver modelos de engorde. Estos son modelos instantáneos. Víctor dará perspectivas de precios a futuro. Los modelos instantáneos siempre tienen la limitación que toman precios actuales, cuando en realidad nosotros vendemos 90 días después, entonces el margen termina siendo otro, pero para la toma de decisiones es algo que estamos acostumbrados y nos suele dar una buena perspectiva de cómo estamos parados en el negocio. Estos son números actuales y este es un modelo de engorde de ternero de destete de 180 kilos, un ternero más bien pesado, no los de este año, y llevado a un a un peso de consumo de 340 kilos. En las particularidades para destacar que podemos ver más allá de los costos y de los números, que en este caso da un margen bruto positivo en 2.000 pesos para un esfuerzo de inversión cercano a los 300.000, es la eficiencia de conversión, que en este caso tomamos un modelo de 6,5 kilos de materia seca necesarios para lograr 1 kilo de carne. Después tenemos otro modelo más parecido a los que suelen ser los modelos que se utilizan con terneros Brangus, y lo que lleva a un óptimo más productivo, que es con un ternero recriado, en el cual por cada cabeza sacamos más kilos de carne, que es un modelo de engorde pesado de 340 a 440, más pensado en un novillo de exportación. Ahí cae un poco las eficiencias, las ganancias de peso son muy similares, pero bueno, ya necesitamos 9 kilos de materia seca para lograr 1 kilo de carne, y en este momento el margen da negativo en 600 pesos. Eso solo a título de referencia, porque vamos a verlo comparado y tomar esto como un modelo para después tomar decisiones y ver si trabajar en genética y trabajar en eficiencia vale la pena. Bueno, las variables que más definen un engorde a corral son el precio de venta, precio de compra, la conversión y el precio de maíz. Sobre el precio de maíz, bueno, nos podemos cubrir con forwards y demás herramientas. Sobre el precio de venta no tenemos absolutamente ningún control. Sí podemos tener una expectativa. Sobre el precio de compra lo pagamos, pero de alguna manera somos presos del mercado en ese momento. Y sobre lo que podemos trabajar en nuestro sistema es sobre la eficiencia de conversión. Sobre eso sí podemos tomar decisiones. Pero algunas características de esa conversión son difíciles de definir porque responden a un montón de efectos multicausales. Entonces, sin decirles todavía qué es el RFI, podemos asumir que hay dos tipos de animales en ese modelo de consumo: un animal menos eficiente que la media que les mostraba y un animal más eficiente, es decir, uno necesita menos kilos de materia seca para lograr 1 kilo de carne. Entonces eso impacta que uno tenga un margen bruto de 6.400 pesos y otro tenga un margen negativo de 1.400 pesos. Si vemos una diferencia, son casi 8.000 pesos de diferencia, solamente por una característica que acá somos solamente víctimas, no tomamos ninguna decisión. En algunos casos va a haber terneros que tienen una eficiencia de conversión de 7 kilos y otros de 6 kilos. Eso impacta que tengas mucho más costos de alimentación, 61% versus 57%. Y lo que es más claro me parece que es el número ese de 8.000 pesos de diferencia por cabeza. Bueno, 8.000 pesos hoy podemos comprar pocas cosas, quizás una cena para dos, quizás no, pero bueno, cuando lo multiplicamos por todos los ciclos de engorde que hay en el año y por 1.000 cabezas, que puede ser lo normal de un feedlot más bien estándar, sin ir a un volumen muy alto y sin ir a un feedlot demasiado casero,
ya empezamos a hablar de cifras un poco más significativas. Ya surge un 22 millones de pesos al año o 40.000 kilos índice de novillo. Solamente por una diferencia de eficiencia que por ahora no tenemos ninguna decisión a tomar. Después vamos al otro modelo, vamos al modelo de pesado, y ahí, bueno, tenemos un margen negativo, mucho peor que el que les había mostrado antes, en el animal menos eficiente, el que necesita 10 kilos. 10 kilos es un 10% más, tampoco es que nos vamos a un animal que sea una aberración biológica. O un animal, perdón, ahí se me fue, de 8 kilos de materia seca por kilo de ganancia de peso. Y ese da un margen positivo en apenas 400 pesos, pero bueno, márgenes instantáneos, siempre esperamos que el precio aumente, a veces se da, otras veces se da, y no se da. Y tenemos un diferencial muy parecido al de consumo de 7.300 pesos. Llevado a cifras, ejercicio muy parecido, los ciclos son un poco más cortos, en el caso de engordes de terminación, y para tener otro valor, porque ya con los pesos ya perdemos la cuenta porque no sabemos cuánto valen. Bueno, en un feedlot de 1000 cabezas que se mantiene ocupado durante todo el año, son $200.000 de ahorro al año por una cuestión simplemente circunstancial de un animal más eficiente o menos eficiente, que en la mayoría de los casos no lo sabemos. Bien, entonces, ¿cuál es la tecnología que te puede permitir ese ahorro de costos? Bueno, la tecnología es la genética, una genética en particular. Ahí trabajamos en conjunto entre el criador y los investigadores para darle la mejor información. Esta diapositiva siempre me gusta mucho porque es un momento de encuentro entre dos universos que miran cosas distintas pero que persiguen un mismo resultado. Y bueno, y ahí hablamos de eficiencia biológica. Bueno, ya sabemos que hay animales que son más eficientes y otros que son menos eficientes, pero no sabemos cuánto. Entonces, acá estos son datos de la primera prueba que hicimos con la Asociación de Brangus en el año 2019, con unos comederos automáticos que en breve les voy a mostrar la foto. Básicamente es una balanza que evalúa lo que come el animal. Y todos esos puntitos que ven ahí son distintos animales, todos toritos Brangus de 9 a 11 meses, que algunos ganaron 2,5 kilos por día y otros ganaron menos de 1,5 kilos. Todos de la elite, de alguna manera, de la raza, todos de cabañas prestigiosas. Pero lo llamativo es que algunos, para lograr eso, comieron 15 kilos de materia seca y otros, para lograr lo mismo, comieron 9 kilos de materia seca. Entonces, si llevamos eso a eficiencias de conversión, uno necesitó 7 kilos de materia seca para ganar 1 kilo y otro necesitó 5. Claramente, todos vamos a preferir un toro que comió menos porque es un toro mucho más económico. Entonces, ¿qué es el RFI? Y ahí voy a la definición que la verdad que la que dio Aníbal por domingo en el Foro de Genética de 2019 me parece la mejor. Es una eficiencia neta de conversión, que es producto de un análisis estadístico de los datos de consumo individual y una diferencia entre el consumo previsto para ese animal, el que quizás podemos suponer de tabla, o el que dio el promedio de los animales, esos que fueron evaluados en esa circunstancia, y el observado o real para ese individuo. Si vamos un poco para atrás, el consumo promedio sería esa línea de puntos, y el RFI es la diferencia entre esa línea de puntos y el real. Cuando la diferencia es negativa, decimos que un animal es de RFI negativo y entonces es más eficiente. Bien, ¿cómo ocurre eso? Bueno, primero coordinamos desde la asociación para que en una fecha determinada vayan a una estación de testaje, pasen 30 días de adaptación y después tengan por lo menos 60 o más días de medición de consumo individual en situación colectiva. Eso es importante porque los bovinos son animales sociales y para expresar su verdadero comportamiento necesitan estar en una situación con otros animales. Si medimos animales aislados, no van a representar de verdad su conducta en una situación más natural de campo. Entonces tenemos esos 30 días de adaptación social, comederos y dieta, y 60 días de
evaluación de consumo, y por supuesto medimos peso al inicio, en el medio para tener una magnitud y un control, y al final, y sobre eso entramos a la fórmula de RFI y tenemos la variable. ¿En qué momento se hace? En el momento en que más expresen crecimiento. ¿Lo podemos usar con animales adultos? No, no lo podemos usar. Eso no significa que los animales adultos no sean más eficientes entre sí. Hay animales más eficientes y menos eficientes. De hecho, después se los voy a mostrar un trabajo que lo analice en vacas. Pero para que logremos encontrar las diferencias y estas sean significativas, lo tenemos que evaluar en el momento en que más crecimiento hay, entonces esas diferencias son mayores. Si evaluamos hacia el final, todos quizás están ganando 1 kilo, en cambio acá va a haber, como veíamos en la primera diapositiva, va a haber algunos que están ganando 2,5 kilos y otros 1,5 kilos. Y ahí vemos la versión gráfica en 3 dimensiones de lo que sería el RFI. Es un plano medio loco en el cual tenemos consumo de materia seca, peso metabólico, porque hay que independizarse de eso, si no nos vamos a ir todos hacia animales demasiado grandes que van a ser, lo ve a Rodolfo y se ríe, de anécdotas de épocas en que nos pasó eso, por suerte no como raza, pero sí en la Argentina, en que se fueron animales demasiado grandes, porque claro, tenían mucho más carne, pero después esas vacas eran muy difíciles de preñar. Bueno, lo que busca el RFI es aislar ese efecto y que no lo tengamos metiéndonos influencia sobre la eficiencia y podamos ver en materia de una eficiencia biológica. Y sobre eso les resumo esta diapositiva de Aníbal por Domingo. Lo que más explica esa eficiencia biológica es el metabolismo proteico. Son animales que son más eficientes en su metabolismo proteico. Eso significa nosotros y todos los animales degradamos y sintetizamos músculo constantemente. Ese proceso es bastante ineficiente. Si nosotros logramos tener un proceso más eficiente en eso, gastamos menos energía, retenemos más y ganamos más peso en carne justamente. Después influye algunas características de digestión, calor de fermentación, composición corporal influye, pero bastante poco, fíjense que es un 5%, y la actividad metabólica, animales más nerviosos son menos eficientes, entonces trabajar también en docilidad y en estrés hace a animales más eficientes y suelen ser de RFI negativo. Entonces, esta eficiencia biológica, lo bueno que encima es heredable, o sea que podemos seleccionar. Y los hijos de animales muy eficientes van a ser también animales bastante eficientes. Entonces, como es heredable, por genética está explicado entre el 60 y el 90% de esa eficiencia. Mientras que el ambiente explica entre el 40 y el 10%. Esos rangos son dependiendo de los animales. Todavía nosotros tenemos pocos animales evaluados como para definir una heredabilidad, pero muchas veces en ganadería, y yo que vengo de formación de bovinos de carne, trabajamos mucho en características de manejo, de nutrición, programación fetal, hacemos nutrición materna, imprinting metabólico, un montón de características que son muy importantes, pero nunca van a poder superar el techo de su genética. Siempre vamos a tener un techo biológico por el potencial que tiene el animal, de la misma manera que yo nunca voy a poder alcanzar a Ginobili por genética, por más que entrene lo mismo que él, no voy a ser tan bueno. Lo mismo pasa con esta característica. Bueno, y lo vimos para corral, y acá, bueno, no les voy a presentar un modelo, pero sí les voy a mostrar trabajos de qué pasa pasto con esto de RFI, porque la mayoría producimos a pasto y la mayoría de nuestros clientes no son los feedloteros, no son los criadores que generan terneros. Entonces, lo primero es que no hay una diferencia en RFI por la dieta. De hecho, nosotros usamos una dieta bastante parecida a una dieta de recría para evaluación de RFI. Ahí tienen los valores, muchas veces es un dato que a la gente le interesa, pero fíjense que la energía metabolizable de esa dieta está muy parecida a la de un silo de maíz. Entonces no es que estamos trabajando con esa dieta. Pero de todas maneras, en la Universidad de Illinois sí trabajaron con distintas dietas de distinta energía y con dietas más bien ricas en fibra, y obtuvieron una correlación bastante alta entre ambas características. O sea, cuando un animal es muy eficiente en dietas
a base de grano, también es muy eficiente en dietas a base de forraje. Bien, y después lo vemos sobre la performance, en este caso en hembras. Lo que se hizo fue evaluar terneras y dividirlas en categorías de bajo RFI, medio RFI y alto RFI, es decir, RFI positivos, cercanos a cero, perfecto, ¿no? Cercanos a cero y RFI negativo. Y después se vio, todas las que quedaban vacías se descartaban, ¿no? Entonces, con el paso de los años, se vieron cuáles fueron retenidas en el rodeo. Y las que o más tiempo permanecieron en el rodeo, mejor dicho, fueron las de RFI negativo. Después, cuando vemos a consumo de materia seca, sí hay diferencias, no tan sustanciales, pero cuando vemos a su performance como reproductor hembra, fueron las que más permanecieron en el rodeo, y es lo que nos interesa, que no es una característica que sea antagonista, como sí puede ser crecimiento. Animales de mucho crecimiento son más eficientes a corral, pero no son más eficientes como padres. Bueno, entonces para ir a conclusiones de RFI, bien, llegó justo. Es un carácter moderadamente heredable y refleja los requerimientos del animal. Nos previene de seleccionar animales por tamaño, o sea, tener un sesgo hacia animales más grandes. Correlaciona positivamente con forrajes. No compromete fertilidad, ni carcasa, ni otros caracteres deseables. Y reduce el consumo de materia seca entre un 10 y 15%. Y la ave tiene en desarrollo, ahora con más datos, un depth de RFI y además seleccionar por eficiencia va a hacer que gastemos menos en comida y tengamos más saldos exportables de maíz, y si tenemos más eficiencia, más terneros, más producción de carne, también más saldos exportables para exportar carne. Y bueno, quería presentarles brevemente los resultados 2022 de la última prueba y de alguna manera de las pruebas anteriores y el camino que recorrimos. Año 2019, como les mostraba esos datos, 66 toros evaluados, año 2021, 83 toros evaluados, y año 2022, 54 toros evaluados en la prueba de la asociación, y sumamos como novedad que Corral de Guardia, una cabaña Brangus, puso su propia estación de testaje. Entonces vamos a poder tener más animales evaluados y realmente para reconocerles que estén haciendo esa inversión que va a desparramar para toda la raza. Y hoy por hoy tenemos 266 fenotipos de RFI y esos los evaluamos con el equipo de mejoramiento genético animal de la Facultad de Agronomía. Metemos un modelo animal clásico que básicamente integra datos de RFI y fenotípicos, pedigrí, las relaciones de parentesco y una heredabilidad, en este caso bibliográfica. Para estimar correctamente una heredabilidad deberíamos tener, en lugar de 266, 10.000 animales evaluados. Entonces mejor no generar un sesgo por ese lado y tomar un dato de la bibliografía, y llegamos a tener un subpedigrí de casi 1.100 animales vinculados a esos 266 fenotipos de RFI con precisiones entre 0,5 y 0,6. Y el resultado es que tenemos DEPs para esos animales, y esos DEPs representan una disminución o aumento en consumo de kilos de materia seca a igual peso metabólico para lograr la misma ganancia de peso. Entonces esos DEPs van en un rango de -1, es decir, que comen 1 kilo menos, o comen 1,7 kilos más con respecto a la media de la población Brangus. Eso, con los valores de materia seca de la Cámara Argentina de Feedlot de hoy, significan 55 pesos de ahorro por día o un sobrecosto de 90 pesos por día. Por supuesto, eso tomando como media de la población Brangus, que no traje la diapositiva para alardear, pero suele ser superior a otras razas en otros años, y lo hemos mostrado. Bien, así que bueno, cierro con esta frase que me gusta mucho, es: lo que no se define no se puede medir. En este caso lo definimos. Lo que no se mide no se puede mejorar, y lo que no se mejora se degrada siempre. Esperamos con esto ir progresando y generar mejores saldos exportables para nuestro país.